miércoles de diputados a debate en el estudio. Ricardo Cantú García, vicecoordinador de los diputados del PT, y Ricardo Mejía Verdeja, vicecoordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano. Qué gusto. Bienvenidos. Gracias. Buenas noches, Elisa. ¿Qué les pareció el discurso y la conferencia que dio el secretario de Gobernación, Ricardo? Bueno, por primera vez hablan del tema en bastante tiempo. Nos parece que es un asunto, el tema de la seguridad pública, que han tratado de esconderlo en la agenda del gobierno federal. A diferencia del gobierno anterior, este gobierno, el de Enrique Peña Nieto, lo que ha tratado es un poco de meter la basura abajo de la alfombra, y ahora hablan de México en paz. Pero bueno, hoy finalmente salieron datos, y aunque ellos lo presentan como una reducción, nos sigue pareciendo cifras verdaderamente escandalosas. Rebasan los 4,000, ¿no? 4,249, esto equivale a más de 35 muertos diarios relacionados con la violencia delictiva y el crimen organizado. Y bueno, pues hoy, el día de hoy, solamente en Michoacán, el reporte son 14 muertos, 8 de ellos en Apatzingán, y nos parece que pues, no han logrado controlar este tema de inseguridad, y sigue siendo un tema gravísimo en el país. Pidió tiempo el gobierno, realmente está entrando en esta nueva administración con una herencia también muy pesada, nada más en el tema de números, ¿no? Por no hablar de otras cosas. La oposición se quejaba mucho de la estrategia de Felipe Calderón, pero ahorita se quejan de que no abre la información y ha dejado de lado, por lo menos en la retórica, el tema, Ricardo. Sí, bueno, sigue siendo uno de los principales problemas del país. Es cierto que no podemos esperar que en tan poco tiempo se resuelva un problema tan grave y de tanto tiempo, y que no solamente tiene que ver con la eficiencia de las fuerzas policíacas, sino que también tiene que ver mucho con las condiciones sociales que tiene el país. Pero por el camino que van, no vemos nosotros que vaya a haber un cambio importante. ¿Cuál es el camino por el que van? De que siguen el mismo modelo social neoliberal que se ha dado a llamar por los académicos, en donde las condiciones sociales se siguen deteriorando, no hay un avance en cuanto al combate a la pobreza, el aumento al empleo para combatir el desempleo. Entonces, ¿en cuánto tiempo se podría ver un resultado? Por ejemplo, ustedes que conocen los procesos políticos, la legislación, y que desde distintos puntos han aportado a través de iniciativas temas para poder salir adelante. Es muy pronto todavía, ¿no, Ricardo? Hablar de 4 meses y decir, bueno, permanecerá igual, o el cálculo es que permanezcan exactamente igual. Bueno, ellos hablaron de un año, y ya va la tercera parte de un año, por un lado, y un año de la gestión del nuevo gobierno. Efectivamente hay una inercia delictiva ya en el país, pero no vemos un punto de quiebre. Nosotros en Movimiento Ciudadano, el diputado Monreal y su servidor, planteamos una iniciativa para modificar la ley federal contra la delincuencia organizada, para crear una unidad de inteligencia financiera en la propia Procuraduría, que vaya a fondo, que no tenga secreto bancario, ni fiduciario, ni de otra naturaleza, ni profesional incluso, para que pueda ir a fondo a lo principal, que no solamente es el asunto de las armas. ¿Se va a incluir eso? ¿Se va a incluir o está por, o se va a considerar? Ojalá la tomen en cuenta, porque hay 2 temas fundamentales de la cuestión delictiva: el flujo de dinero, que es monstruoso, y el flujo de armas. Si no se logra parar eso, va a seguir la carnicería, y ahí no hemos visto todavía una decisión del gobierno. Y sobre los temas sociales, digo, están estos grandes temas, ¿no?, de como un proyecto para poder, en dado caso, también resolver y atrapar a los delincuentes, y que no exista más impunidad en ese sentido. Pero en los movimientos sociales, ¿cómo están viendo el día de hoy a los jóvenes, a los maestros, a los grupos que se están uniendo a la CETEG, a las autodefensas? Hoy veíamos también al ESME en estas manifestaciones, ya algunas muy preocupantes en ciertos estados. Sí, yo creo que no se le ha dado la importancia que tiene el asunto de la educación. Sí. Y ¿hay guerrilla involucrada en estos grupos? ¿Se tiene detectado
desde el Congreso, como políticos? No, nosotros vemos que sí se da una situación de radicalización, pero es producto porque los líderes y los maestros no ven que se atiendan sus necesidades. Y a veces son necesidades que tendrían que ver mucho con el ir combatiendo las condiciones sociales que dan origen a la inseguridad. Por ejemplo, los maestros, entre sus peticiones reiteradas cada año, es tener plazas, tener el empleo precisamente, y entonces no se ve por parte del Estado un programa radical que diga, bueno, pues como se decía en campaña, ¿verdad? Todos los jóvenes van a estudiar o trabajar, no va a haber rechazados en las universidades. Se van uniendo, ¿no? Distintos grupos, claro, de la CENTE, CETEC, cierta sección 22, por ejemplo, en Oaxaca, ahora aquí en la Ciudad de México, el ESME se une también al contingente. Ya platicó el líder del ESME, Martín Esparza, este mismo día con Osorio Chong. Al parecer se abren también nuevamente mesas de diálogo en torno al ESME. ¿Es correcto? ¿Ese sí es el camino, Ricardo? Yo creo que el camino es el diálogo. La salida represiva sería gravísima en términos de que el país está acumulando una serie de expedientes que están afectando gravemente la gobernabilidad. Evidentemente que el Pacto por México, al imponer desde el centro decisiones, pues está alterando la vida de los estados. No puede ser igual la realidad de Guerrero o de Oaxaca que la realidad de Nuevo León o de Jalisco. Y tú no puedes desde México estar imponiendo decisiones. Pero eso ya deben ser mecanismos legales, legislativos, ya muy, sí, muy pero sencillos, las leyes deben ser producto de la realidad social. Las leyes no son trabajos nada más de gabinete. Y en ese sentido, si tú le acumulas otros problemas que van acumulándose, pues sí es un cóctel explosivo, evidentemente, pero tiene que haber el buen oficio de la política, de la conciliación, del diálogo, y entender que los problemas del país no surgieron en tan poco tiempo, y tampoco en tan poco tiempo se pueden resolver. Tiene que irse atendiendo gradualmente, y coincido con Ricardo en el sentido de que los problemas, por ejemplo, del reclutamiento de tanto joven por parte de la industria delictiva, tiene que ver con la pérdida de expectativas, la pérdida de empleo, y un asunto incluso aspiracional. Ante la falta de oportunidades ven como una salida este camino delictivo. Yo creo que vamos a hablar sobre este tema durante mucho tiempo más, ¿no? Como lo comentaban, aún los niveles delictivos de violencia, de muerte siguen siendo muy altos. Esperemos que sí, esta tendencia continúe a la baja, pero hay que ver qué tanto se está moviendo para ver también a largo plazo o a mediano plazo si podemos empezar a hablar ya también de una regularización de la vida cotidiana de todos los mexicanos, porque sí estamos viviendo en una situación muy compleja, ¿no?, en relación al crimen organizado. Diputados, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estaremos aquí debatiendo, dialogando, y por lo pronto yo los invito para que se queden en Reforma 6, aquí en Efecto Noticias. En un momento más, Julián Andrade va a entrevistar al gobernador de Hidalgo, a José Francisco Vera, y esperemos que ahora sí, a las 10 en punto, estará con nosotros también compañero legislador que no pudo estar hace 8 días, pero ahora sí en el banquillo de 3 contra 1, Javier Corral. Los espero a las 10.